Muchas gracias, que ricasco Rosa y a todos ustedes por estar aquí en esta nueva experiencia. Veremos qué tal funciona. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. He titulado esta intervención Equívocos del amor y del género, porque es una palabra que nos conviene, equívoco, para explorar ambas cosas, la cuestión del amor y la del género, sobre todo, como decía Rosa, desde una perspectiva actual, sí, son temas de mucha actualidad. Equívoco, según el diccionario de la Real Academia Española, es una palabra cuya significación conviene a diferentes cosas. Es algo que puede ser ambiguo. Es una palabra que puede interpretarse en varios sentidos o dar ocasión a juicios diversos. Y este es un punto fundamental, es decir, desde qué ángulo se interpreta el amor y el género, desde nuestro punto de vista, desde una perspectiva absolutamente singular, lo que no quiere decir desconociendo la dimensión del otro, del discurso y de la época. Para empezar, citaré un fragmento de un verso de Pedro Salinas que nos conviene para lanzar la cuestión del equívoco del amor y el género. Sí, por detrás de las gentes te busco, no en tu nombre si lo dicen, no en tu imagen si la pintan, detrás, más allá. Detrás de las interpretaciones que podamos hacer singulares del amor y del género. ¿Qué hay detrás, más allá? Si lo tomamos tanto al amor como al género desde el punto de vista de una apariencia que puede ser engañosa, ¿cómo encontrar la verdad del amor y del género? ¿Cómo encontrar lo real del amor y del género? Hay una perspectiva en nuestra época, en lo que Hegel llamaba el Zeitgeist, el espíritu del tiempo, que no podemos superar ni tampoco lamentar lo que ha pasado anteriormente. Es nuestro tiempo el que nos toca vivir. En el tiempo que nos toca vivir, el amor y el género están en primera línea del interés y del debate. El amor, respecto al amor, se anuncia el fin del amor. Ahora hay un libro que tiene muchísimo éxito de una autora argentina que se llama precisamente así, El fin del amor. Amar y follar en el siglo XXI. Ya no es de mal gusto hablar en estos términos. Titular un libro en estos términos tampoco. Es algo a pensar. Es decir, que suscite tanto interés un título de este orden. Esta autora propone que ante el fin irremediable del amor romántico, que se propone como un engaño, como una estafa para las mujeres, entonces puede surgir el autoamor asombroso. Es decir, el lazo con el otro, el lazo inicial con el otro, que es el amor de un ser humano, de un ser hablante, puede llegar a proponerse como autoamor. Es a pensar qué significa esto. O sea, de la autoestima, de la tan mentada autoestima,
hemos pasado ya al autoamor o al poliamor, pero en cualquier caso renunciando a los engaños del amor. Los engaños del amor, de los que se viene hablando desde que el mundo es mundo, que es lo que condiciona los engaños del amor y lo que ha despertado también el desengaño, toda la temática del desengaño y de la decepción. Evidentemente, el psicoanálisis ha permitido ir más allá de la constatación del fin del amor, del engaño del amor y de el carácter de apariencia, de creía que era esto, pero en realidad me encontré con otra cosa. Esa otra cosa, el más allá, es lo que nos interesa. Freud descubrió que en el caso de los amores sintomáticos, de los amores del sufrimiento por amor, había algo que explorar en la experiencia analítica que lo llamó las condiciones de amor. No se ama de cualquier manera y a cualquier persona, se elige. Y las razones inconscientes de esa elección pueden generar, evidentemente, mucho sufrimiento. Y una de los beneficios de la experiencia analítica es precisamente descubrir qué había detrás de esa apariencia engañosa, que en general se adjudica al otro. En general, se responsabiliza al objeto amado de haber suscitado el engaño. Pero la experiencia analítica aporta la necesaria investigación de cuáles fueron las condiciones de esa elección. Y en relación al género, también el psicoanálisis permitió explorar el más allá de hombre-mujer, sobre todo al descubrir que lo que llamamos subjetividad estaba sostenido, o sea, nuestra experiencia subjetiva estaba sostenida o está sostenida hasta un determinado momento por identificaciones que son transgénero, identificaciones normalmente con personas de la familia, con rasgos escogidos del padre, de la madre, y que, por lo tanto, vuelven al género un enigma para cada sujeto. Un enigma que se vincula con el lugar que cada uno ocupa o ocupó en la familia, con el discurso que comparte con otros, con el entorno social, cultural en el que se forma, con el momento histórico que está viviendo. Es decir, que el psicoanálisis descubre que lo que llamamos sexuación o asunción de un género, la declaración soy hombre, soy mujer, ahora soy homosexual, soy trans, soy queer, esa declaración depende de una interpretación de la anatomía, porque la anatomía es una facticidad, la anatomía no se elige. Y, evidentemente, lo que se llama elección del género o de la sexualidad está orientado por razones muy complejas en las que el amor interviene. Interviene el amor en su fundamento narcisista. Lacan decía que el segundo gran descubrimiento de Freud, después del inconsciente,
es el narcisismo. Es decir, el carácter de captura que tiene la imagen en la formación de nuestro yo, de nuestra subjetividad. Y que a pesar de esa captura en un sentido engañosa, porque es una imagen, no es exactamente el ser, que es precisamente una división importante, ser, el yo y el ser, que Lacan lleva a cabo al principio de su enseñanza, más allá de la captura narcisista en la imagen, la dimensión del ser, como pasión del ser, se vincula al más allá de la imagen, porque el amor es demanda de amor, fundamentalmente. Y nos hemos formado a partir de lo que Lacan llama la experiencia más humilde de nuestra formación, de nuestra subjetividad, nos hemos formado en la dependencia del amor y del reconocimiento del otro. Acercar. Es que hace un poco de eco, ¿no? No, pero no creo que sea. Entonces, la formación del ser es un montaje entre discursos, cosas que hemos escuchado de nosotros mismos, cosas que hemos rechazado de los otros. Y en esa tensión del reconocimiento, la aceptación, el rechazo, bueno, se va estableciendo un camino propio que no siempre es fácil de asumir las consecuencias que eso tiene, porque no, la formación del ser es inconsciente fundamentalmente. Entonces, desde el punto de vista del amor, Freud va a distinguir, cuando habla del concepto de eros, de amor, en los 3 ensayos para una teoría sexual, va a introducir esta novedad de qué es el amor desde el punto de vista del inconsciente, desde el punto de vista de las pulsiones, cuya influencia ignoramos. Y él dice, el eros del que hablo es heredero del eros del divino Platón. Es decir, el eros para Freud es el fundamento del lazo con los demás. Y en esta época de la promoción de la autonomía, de la individualidad, en esta época sin otro, fundamentalmente, donde se intenta prescindir del otro, el psicoanálisis mantiene ese principio de que no hay sujeto sin otro y que la pretensión de que pueda haber una autodesignación de la sexualidad o del género requiere prudencia. Es decir, que pensar que un niño o una niña que están, por supuesto, en una familia, en un entorno, en un momento de la historia favorable a lo que llamamos el estallido del género, no significa que cada uno pueda hacer esta elección de manera autónoma, independientemente del otro y sin ninguna consecuencia. Se ha surgido recientemente en Francia un manifiesto
en relación a las dificultades que genera la precipitación del tratamiento hormonal. Por ejemplo, muchos de los niños, niñas transgénero, en muchos casos que entraron, por supuesto, en el protocolo del cambio de género, etcétera, han pretendido volver atrás en un porcentaje muy importante y que contrasta con los transgénero o transexuales mayores, que si por ejemplo, son cifras que se están barajando, si en el caso de los adultos el intento de volver atrás de una rectificación es de un 5%, en el caso de niños y adolescentes se habla de un 80%. O sea, que estamos ante un debate fundamental de la civilización en el que, por supuesto, tenemos que participar e interesarnos por este tipo de consecuencias de las que tenemos noticias actualmente y que, por supuesto, está generando también un debate político apasionante, porque vemos que hay un salto entre una persona en formación, como es un menor, un niño, un adolescente, y un adulto. Lo decía la madre de una niña transgénero. El problema de ella no es la sexualidad, el problema de ella es la identidad. Ella quiere decirse chica, habiendo nacido chico. Pero todavía su problema efectivamente no es el goce sexual. Entonces, trasladar sin una valoración ética y clínica una problemática de los adultos a la realidad de los niños y los adolescentes tiene riesgos que hemos empezado a conocer en detalle. Bien, el eros freudiano. El eros freudiano, al ser definido como vinculado al divino Platón, tiene dos aspectos. Por un lado, el lazo sensual, sexual a otro, y por otro lado, el lazo a la familia, es decir, a un objeto singular y objeto de amor y de deseo, y también el eros implica el lazo de amor con la familia y más allá, con el grupo social, más allá, con la comunidad. Esto condiciona lo que para muchos, no todos, pero bueno, para muchos, porque Freud no piensa que ese sea el origen de la familia, pero para muchos la familia, incluso para algunas feministas, la familia es el comienzo del Estado. La célula mínima social es la familia, que luego se traslada, se añade a comunidad, a Estado, etc. Y entonces, en ese sentido, se ha aprovechado muy bien la religión de este carácter del amor que va más allá del objeto singular, más allá hacia otros, y que se puede encontrar se puede nombrar como la filantropía. Pero Freud destaca que en la familia hay una diferencia en el modo en que actúa, en el origen de la familia, según él, el modo en que actúa el hombre y el modo en que actúa la mujer. En la familia, el hombre pretende la exclusividad y la permanencia de su objeto sexual. La mujer, por su parte, pretende la exclusividad y la permanencia del producto de sus hijos, de los que ha dado a la vida, y del hombre por añadidura. La experiencia analítica demostró la dificultad
que conlleva desprenderse de esos esquemas, de esa matriz que figura en la formación de cada quien. ¿Sí? El vínculo a la familia es, en esa pretensión de permanencia y de exclusividad tanto del hombre como de la mujer, es un vínculo que dificulta la separación. Y la filantropía propia del hombre que deriva en el amor universal es, según Freud, considerada una injusticia respecto al valor que puede llegar a tener el objeto de amor. En el comienzo del Malestar en la Cultura se revela contra el mandamiento de amar al otro como a sí mismo. Le parece que intentar introducir el amor universal de esta manera le parece algo escandaloso. Dice, vamos a ver, el amor que yo tengo, el mío, el que me pertenece, que lo quiero disponer para las personas que elijo, es algo muy precioso. ¿Por qué voy a amar a los otros si el otro a la primera de cambio se convierte en mi enemigo, me roba, me asesina, me maltrata? ¿Por qué habría que amar a ese otro que es un factor de mal, no solo de bien? Y en este sentido, para Freud, no todos merecen mi amor. Ahora, del lado de la perspectiva del hombre, el que dio lugar, el que organizó la sociedad se organizó desde el punto de vista masculino, y de la unión con otros, del pacto con otros, de la tribu. Dice Miller con mucha gracia, eso demuestra que era más fácil amar a todo el mundo que amar a una sola. Porque una sola no es la prójima. La mujer encarna lo diferente, lo que no favorece la identificación. Venga, somos todos a una, estamos todos a una. No, la mujer reclama un trato diferencial. Y en ese sentido, la importancia del amor para la mujer es, en contraste con el universo masculino que ha organizado la filantropía y el amor universal, el amor para una mujer es ser amada por un hombre, con lo cual el más allá que sostiene la mujer en este caso es intentar medir su valor con los valores masculinos, intentar medir la importancia de su ser respecto a la tribu, la comunidad y el Estado. Por eso, Jacques Miller habla del cinismo femenino, es decir, de que la mujer le puede decir al hombre, bueno, después de todo lo que estás haciendo, tu trabajo, tu militancia, todo eso, eso finalmente no importa tanto. La mujer puede tomar distancia respecto a los semblantes sociales, a la importancia de los semblantes sociales, y reclamar otra cosa. Más allá de la familia, del Estado, de la comunidad, la mujer reclama ser tomada en singular. Y en ese sentido, el psicoanálisis está del lado del principio femenino mucho más que del principio masculino. El psicoanálisis no pretende, por favor, esa es la crítica fundamental,
sostenerse en, bueno, hay que ser empáticos, amados los unos a los otros. No. El psicoanálisis parte de la experiencia singular de cada uno y retoma en ese sentido el principio femenino que está oculto detrás del principio masculino de identifiquémonos, hagamos piña, hagamos un conjunto. La mujer reclama, más allá de esto, no, tiene que haber otra cosa. Y en este sentido hay una diferencia entre el eros filantrópico, el eros comunitario, el eros bajo principio de la identificación social, y el eros que vincula al otro sexo. Y en este sentido vemos la importancia de distinguir la sociedad de la cultura. Una cosa es la estructuración de los lazos sociales, la organización, que sabemos problemática, de el conjunto de los que hacen identificación con los demás, ¿sí? Todos a una, todos tal. La importancia de distinguir esos modos de organización social que normalmente se basan en la identificación con la cultura en el sentido de lo que reclama ir más allá de la identificación común. Más allá de estamos todos a una y vamos, sabemos que esto es muy difícil de hacer, que una cosa es la intención, el principio, pero inmediatamente surgen las dificultades de esta otra cosa que está más allá de la identificación. Y cada quien dice, no, es que yo pienso distinto. No, es que no me sienta bien esto. No, es que este no. ¿Cómo tratar este no? El psicoanálisis surge de ese no. Finalmente, Freud escuchó a las mujeres, como dice Lacan, y las mujeres en su demanda de amor en el estatuto ético. O sea, querían ser consideradas como seres de deseo, más allá de la identificación común. Y Freud les dio un lugar una por una. De hecho, los primeros trabajos nombran a los casos una por una. Tienen nombre. Isabel, Catalina, cada una tiene su singularidad, que era el reclamo de las mujeres que estaban tratadas como un todo. Lacan va a partir del deseo de la mujer como el impulso fundamental de la cultura, como para dar lugar, para producir, para figuras, creaciones, discursos más allá de la identificación común. Y, por ejemplo, la primera indagación que hace en este sentido es la del amor cortés. El amor cortés fue una invención, él dice prodigiosa, que tuvo lugar en el siglo XI y XII en Francia, cuando lo vincula al aburrimiento de la vida de los caballeros, de los que tenían ese acuerdo en identificaciones comunes. Había algo que ya no funcionaba más. Y una decadencia, dice Lacan, del lazo homosexual, del lazo que hace vínculo entre hombres. El amor cortés es la invención de una ética y una erótica en donde surge un personaje nuevo que es la dama
del amor cortés. Tenemos algunas imágenes en donde el objeto natural, digamos, el objeto sexual natural, pasa a ser objeto de cortejo con unas reglas muy estrictas, y las mujeres intervinieron muy directamente en la redacción, aunque le pidieron a un capellán que la formule, pero fueron ellas, las mujeres, las influencers del momento, las que dijeron, bueno, las reglas del amor tienen que ser esta. Y había incluso jurados donde se evaluaba el cumplimiento de la conducta de los caballeros respecto a la dama, se le condenaba si había cometido un crimen amoroso. Es una invención genial, dice Lacan, es inventar el modo de acercamiento a la dama que, de acuerdo a los esfuerzos del caballero en cuestión, daba algún signo de amor, muy escaso. El análisis que se ha hecho del amor cortés ha sido motivo de reflexión para Lacan, porque en muchos casos lo asimilaron directamente o al fenómeno del catarismo, que es bien interesante porque es una primera propuesta comunitaria de igualdad entre hombres y mujeres, los cátaros. Es verdad que bajo el modo del sufrimiento, pero es algo interesante que recibió la más cruel de las respuestas por parte del poder eclesiástico. Pero Lacan, en ese sentido, considera que son fenómenos más o menos contemporáneos, pero que no tienen relación. Y tampoco le parece que hay que identificar rápidamente la dama con la Virgen, porque más o menos coincide también con el culto mariano. Entonces, que es importante verlo como una invención cultural y por lo tanto una nueva erótica, porque el hombre, en lugar de tratar rudamente al objeto natural del deseo, es invitado a cambiar su comportamiento y a valorar los placeres preliminares, que llamaba Freud, es decir, lo que conduce al encuentro sexual, pero como una satisfacción nueva. Evidentemente, la promesa es de lo mucho que se va a satisfacer al final en el encuentro sexual, pero eso está en el orden de la promesa. Pero lo importante es haber encontrado una manera de convertir a la mujer en la dama. Y Lacan introduce aquí la importancia de la estructura triple del amor, porque nos explica que una cosa es la relación del caballero con la dama, con las reglas, los principios, la importancia que tiene el secreto, la importancia que tienen los cómplices. Hay toda una serie de comportamientos regulados y que introducen en la figura de la dama algo de lo infernal. Lo infernal que los caballeros encontraban bajo el modo de la guerra y bajo el modo de la destrucción pasa por este camino sublimatorio a una nueva forma de presentarse al mundo de la mujer bajo esta característica de la dama del amor cortés. Entonces, más allá del objeto natural está este objeto simbólico que es una invención cultural y que permite una nueva forma del deseo, una nueva forma del amor.
En el Renacimiento se produce algo completamente nuevo, que es la invención del cuadro. Estas son imágenes de el culto a la dama del amor cortés. Y bueno, hay que decir para los que pueda interesar que, por ejemplo, el caso de Tristán e Isolda no está considerado exactamente perteneciente a la lógica del amor cortés, porque Tristán y Isolda caen bajo el efecto del amor por una pócima, no a través del comportamiento regulado y ético de cortejo hacia la dama infernal, frente a que el sujeto se coloca como el vasallo, etcétera. O sea, vemos un trasvase del discurso del caballero, de la lógica del amo y el esclavo, el amo y el súbdito, a la dimensión del amor a través de la invención de la dama del amor cortés. Bueno, en el Renacimiento tenemos la aparición de algo completamente nuevo, que es lo que se llama la función del cuadro y la función de la mirada. La mirada, esto es un elemento fundamental que no tenemos tiempo, pero el marco en el que el marco del cuadro es el marco en que las imágenes tienen efecto sobre nosotros. Y entonces está en estricta correspondencia con la invención de la ventana. Anteriormente las ventanas, por ejemplo, estaban en lo alto para permitir la entrada de la luz y de la mirada divina. Pero la ventana en la arquitectura surge en la época del Renacimiento y, según un experto en estos temas, que es André Bachmann, es la misma lógica que la invención del cuadro. Entonces el hombre, el ser humano, se convierte en un mirón y a la vez en alguien que puede conservar su intimidad, cerrar las persianas. Y es un momento importantísimo en lo que es la historia de la cultura y de la subjetividad. El cuadro de Botticelli, que nos interesa mucho desde la perspectiva del valor de la imagen, porque tanto el amor como el género dependen de la imagen, de la captura, de la influencia que tiene la imagen sobre nosotros y, por supuesto, de la imagen que queremos dar hacia los demás. Entonces, he puesto este caso porque Didi Huberman, que es un especialista en iconografía y que ha retomado la tradición culta del estudio del arte y de todas sus implicaciones con respecto a los demás discursos, tiene un tratado sobre Botticelli que, bueno, es realmente muy importante y muy interesante. Él retoma estudios que se hacían antes del nazismo, en lo que se llamó la escuela de juicio y de la escuela crítica, y entonces hace un análisis de lo que se considera una imagen bonita, como la imagen de Venus en el centro de la pantalla, y de todo lo que ocurre alrededor. Los elementos, no nos podemos detener mucho en esto, pero él sobre todo destaca la importancia de las telas, la importancia de las transparencias y la importancia de las ninfas, porque ahí está cifrado en el movimiento de las ninfas y de las telas y de las transparencias, está cifrado todo un mensaje
respecto a lo que se considera, él llama las fórmulas del patos, del modo en que cada uno está afectado, cada cuerpo está afectado. Entonces, la representación de las figuras en un cuadro tienen una historia y un discurso. O sea, no se puede valorar la importancia del surgimiento del nacimiento de la primavera de Botticelli ignorando la importancia que tenían el mundo clásico para el Renacimiento, que se intentaba precisamente recuperar y reinterpretar la cultura clásica, pero no solamente eso. La situación política de Italia en ese momento, la situación de la Iglesia, la influencia de Savonarola, que predicaba en contra de la ligereza con que la gente empezaba a independizarse de la mirada divina para tener una mirada subjetiva y personal sobre los otros y, por supuesto, sobre sí mismo. Empieza, digamos, la época del yo, la época de la subjetividad. Entonces, él dice exactamente esto. Es una historia pintada, es decir, que vemos cifrado en este cuadro mínimamente 15 años de la historia de la subjetividad. Entonces, cada detalle remite a cadenas simbólicas que es muy importante reconocer para poder valorarlo en toda su dimensión. Es decir, existe lo visible, lo que aparece, pero también lo invisible. Pero no solamente en el marco del cuadro, sino también en la representación. También vemos que hay movimientos que no sabemos a qué... Bueno, el caso del céfiro, sí. El céfiro viene como el viento a transformar y a capturar la ninfa. Entonces, como dice Didi Huberman, vemos surgir el patos de la representación. El patos en el sentido de los movimientos del alma que están pintados, que están representados en estas imágenes. Y estos movimientos del alma, que en el caso del Renacimiento se pueden valorar como sujetos al exterior o al interior, a lo bueno y a lo malo, según se tome la perspectiva también que llevan adelante muchos historiadores del arte, lo apolíneo y lo dionisíaco, o si son freudianos, el eros y el tánatos, esta dualidad que estaría presente en el mensaje que el cuadro representa. Entonces, en el caso del barroco, o sea, esta invención cultural, el Renacimiento, el surgimiento del cuadro, las consecuencias sobre la vida de las personas, hay que decir la importancia que tuvo Leonardo da Vinci en la vida florentina, etc. Bueno, la importancia que le daba a los vestidos, a las fiestas, empieza otra dimensión de la vida. Y el barroco va a profundizar en este patos de la imagen, en donde la reacción de la Iglesia ha sido en la Contrarreforma, utiliza el valor de las imágenes, por ejemplo en Caravaggio, para capturar el imaginario de las personas a través de las imágenes torturadas de Cristo. La siguiente, Rosa. El mensaje de que es importante prescindir del deseo y de los placeres mundanos y entregarse al amor a Dios a través del culto a las imágenes torturadas de Cristo.
es un proyecto que se elabora durante 18 años en la Contrarreforma, de que van a reconquistar el alma de los religiosos a través de las imágenes. Es una operación política total y con muchísimo éxito, porque a partir de entonces todo el mundo tenía imágenes torturadas de Cristo en su casa, hasta hace muy poco, por cierto. Y nadie puede ignorar el efecto inconsciente que iba produciendo en las personas la presencia incesante de estas imágenes torturadas, invitando al sacrificio y a la privación, y dejando el cuerpo en el estatuto del pecado. Y hacía falta la mujer para inaugurar otra época de la cultura que de alguna manera responde a estos imperativos. La misma Artemisia Gentileschi, la famosa pintora barroca, discípula de Caravaggio, nos va a mostrar, se la considera la primera artista feminista. Bueno, pienso que es una mujer que llevó una causa legal por la violación que sufrió. No era algo común en esa época. Pero no me gusta tanto vincular su experiencia personal, que por supuesto muy desgraciada, pero que ella pudo solventar con su fuerza imponente, sino el valor de ella como artista, que es realmente impresionante el modo en el que presenta las telas. Por ejemplo, en la siguiente rosa vemos a María Magdalena. Es una imagen verdaderamente con una sensualidad y con una delicadeza que contrasta con las imágenes sufrientes y torturadas que se presentaban en otros casos. Y, disculpen, tengo que hacer un salto hacia de nuevo la mujer, como el deseo de la mujer, como deseo de más allá, como hay otra cosa, se hace presente en la revolución cultural que tuvo lugar en Francia en el siglo XVII. Y un proyecto ético y estético que de alguna manera se puede vincular al amor cortés, pero este tuvo otra forma, y que fue inaugurar un espacio distinto, un espacio nuevo, un territorio nuevo, más allá del territorio de la Iglesia y de la corte, porque los hombres estaban abandonando el campo de la lucha y del ejército para dedicarse a las intrigas de la corte. Y por supuesto las mujeres participaban, pero hubo algunas, las influencers, que crearon este otro ámbito. Aquí otra cosa, una zona distinta de lo que se manejaba en la corte y de lo que se manejaba en la Iglesia, dando lugar a lo que se llama la cultura de la conversación. Hasta el momento, el saber estaba en manos, sobre todo, de los teólogos, los filósofos, en fin. Empezó a ser un saber, así como el amor cortés. Fue inaugurado por los trovadores que cantaban en la lengua de Oc, en una lengua propia de la zona. En este caso fue el francés, más allá del latín, al punto que se dice que Descartes escribió el discurso del método para poder ser leído por las mujeres, porque lo que interesaba era poder participar de este lugar, un hotel de una dama, en donde ahí pasaba otra cosa, en donde se destacaba la importancia lingüística
el estilo de la conversación, y de la misma manera se condenaba la rudeza, el mal hablar, el mal actuar, se privilegiaba el estilo en los semblantes, en el modo de presentación, por supuesto, de la manera de vestir, pero también en la manera de hablar, de comportarse y de, por supuesto, hacer el amor y el cortejo. Para las mujeres en esa época, que era bastante difícil, promover este tipo de satisfacción en el discurso amoroso las liberaba de la condena de ser madres, con los riesgos que tenía, y de no poder, no tenían, por supuesto, acceso al control de la natalidad. Entonces, esta nueva manera de vincularse en el Hotel de Rambouillet, fue el que empezó, pero luego había muchas damas que tenían sus salones de conversación, donde participaban intelectuales, científicos, políticos, y dio lugar, pues eso, al cultivo de nuevas creaciones, nuevos semblantes, nuevas máscaras para presentarse en un momento en donde además se disfrutaba muchísimo de la conversación, pero también de ir al teatro, de los bailes, de todos valores mundanos que ponían a un costado los valores religiosos. Para darnos una idea de la importancia que tuvo este fenómeno, esta revolución cultural, tengamos en cuenta que, por ejemplo, hubo un duelo en la redacción de las máximas de la Rochefoucauld y de una de las damas. Un duelo, cada uno elaboraba sus máximas y luego en público hacían un duelo entre un hombre y una mujer, a ver cuáles eran los mejores dichos, los más precisos, los más apreciados. Entonces, evidentemente, participar de estos encuentros comportaba una exigencia civilizadora y crítica que dio lugar a los primeros retratos y los autorretratos donde las personas se postulaban para reflexionar sobre sí mismas, pero siempre en dialéctica con el otro. Por eso conversación, por eso es cultura de la conversación. Y se dio lugar a una nueva manera de vivir, una nueva manera de hablar, una nueva manera de ataviarse y también una nueva manera de divertirse. Y a tal punto llegaba la importancia que tuvieron estos lugares generadores de cultura, generadores de arte, por supuesto de moda y también de influencia política. Estas mujeres fueron convocadas a participar directamente en intrigas palaciegas y en intrigas con la Iglesia. O sea, es un fenómeno realmente sorprendente, que a lo mejor les suena porque han sido muy conocidas las escritoras que se llamaron las Preciosas. Por ejemplo, Madame de Sévigné, que ha sido famosa por sus cartas de amor dirigidas nada menos que a su hija. O sea que esta cultura potenciada por las mujeres también daban lugar a lazos entre mujeres. La amistad entre mujeres era muy apreciada, algunas vivían juntas, algunas evidentemente homosexuales, otras también se presentaban como amazonas, con el derecho a luchar y a participar de los valores masculinos. Incluso una de ellas no quiere ni siquiera oír hablar de amor. Curioso, parece,
parece el antecedente de algunas proposiciones actuales. Y critican al patriarcado como la causa de sus males y quieren un trato igualitario. Podemos pensar que aquí se gesta el gran movimiento que va a tener lugar durante la Revolución Francesa, en donde las mujeres tuvieron una importancia fundamental. Digamos, primero, la cultura de la conversación es una especie de igualdad en la diferencia, porque la conversación cultiva la diferencia entre el hombre y la mujer, y entre las mujeres, etcétera, pero que van a ser el germen de un cambio importantísimo a nivel social. Es decir, que vemos que hay una anticipación cultural de invención de algo nuevo, donde el deseo de las mujeres impulsa a la creación, al más allá, a otra cosa, y que luego se concreta en un cambio, o se intenta concretar en un cambio social. Bueno, voy a dar un salto muy grande para llegar a la época actual, donde por supuesto a la importancia que tuvieron las figuras, los cambios en la invención de las figuras femeninas han sido reflejados en el arte, hasta llegar a la invención de la femme fatale, que tuvo lugar, bueno, ahí tenemos un ejemplo, Mata Hari, un personaje central que luego va a dar lugar a la réplica en el campo del cine y que quizá uno de los ejemplos más atractivos sea Rita Hayworth y podemos verla, ¿no? Y su desparpajo como mujer de deseo, como mujer seductora que acepta otra condición. Estamos en un punto bastante distinto de la dama del amor cortés. Pero lo importante es que después de la guerra, en los años 70, surge un fenómeno que tiene mucho que ver, un fenómeno cultural que tiene que ver muchísimo con el cambio y lo que llamamos, o he llamado el estallido del género en el momento actual, y que es la creación del personaje drag queen. Las drag queens son, en un principio, el movimiento drag se inicia en Estados Unidos como reacción cultural, crítica, en los años 70, a los ideales americanos de la familia, de la mujercita en casa, etc. Y toman el valor de la mujer, de la femme fatale, y intentan subrayarlo en sus creaciones, en sus performances, en las que tienen un valor social muy importante porque hay como un rescate de la figura de la mujer, exagerando la figura de lo que llaman la dama de la noche, exagerando los rasgos de la mujer, y al principio son ellos, homosexuales la mayoría, que hacen sus trajes, diseñan sus trajes, los cosen, se preparan realmente 2-3 horas para... este es un niño, es un fenómeno importante, pero es un poco antes. Es un ejemplo de drag coreana que se ha ido sumando, porque el fenómeno se ha hecho realmente, primero surge la invención cultural, y luego está la respuesta social. Primero hay
una creación y luego el carácter de repercusión que puede tener en la sociedad, ¿no? Entonces, las drag primero tomaron los semblantes, las máscaras de las femme fatale del cine, de las grandes divas del cine, y organizaban incluso familias en torno a las drags, porque había certámenes en donde ganar un certamen de esos era realmente muy importante como conquista personal. Entonces, bueno, se empezó a generar todo este fenómeno de performance que está muy vinculado al maquillaje, al traje, al vestido, al baile, es decir, podemos decir a elementos que tienen un recorrido cultural e histórico muy importante, que no podemos aislar, sino valorar esa conexión. Por ejemplo, la importancia de los vestidos en el barroco, la importancia de las telas que vimos surgiendo en Botticelli, en fin, hay la importancia de la danza y de las coreografías durante el tiempo de la cultura de la conversación y del teatro clásico. Entonces, con todos estos antecedentes culturales, surge este fenómeno y que va a tener un impacto muy importante en lo social. Cada vez que surge un elemento cultural, bueno, no sé si cada vez, pero en este caso ha sido muy claro, el caso de Divine, que es una drag anarco. Anterior. Esta. El caso de Divine es realmente, no sé si recuerdan la importancia que tuvo el cine underground, John Waters, y el personaje fundamental en el cine de Waters fue Divine. ¿Por qué? Porque se presentó en principio también como una crítica a las drag queens que solo quedaban cautivadas intentando recrear los personajes femeninos de la femme fatale, digamos, con el cuerpo, un cuerpo escultural perfecto, armonioso, etc. El caso de Divine, que tenía muchos kilos encima, pero además era realmente la que venía a contestar de una manera muy ácida todos los ideales culturales de la época, los ideales de la vida americana, los ideales americanos. O sea, ella venía a demostrar que esos ideales eran una farsa, que los ideales habían llevado constantemente a la guerra, que se acababa de pasar por una guerra que destrozó la juventud, como fue la guerra de Vietnam, y esta gente asumió esa crítica a través de las performances. Es decir, que es una invención cultural, pero una invención que está vinculada a un discurso. O sea, que no es algo completamente algo ajeno, de la misma manera que vimos que el cuadro de Botticelli tiene 15 siglos de historia detrás, en la conformación de esas imágenes. Es una historia pintada, como dice Didi Huberman. En el caso de las drags también. En ese personaje hay un trasfondo, un más allá discursivo de una gran profundidad. El asunto es cuando el capitalismo se apropia de estas invenciones culturales y se transforma todo en un negocio, y es un poco lo que está afectando en muchos casos al movimiento drag, y por eso en muchos casos hay algunos muy críticos respecto a la deriva que ha tomado, sobre todo también en el caso de los drag kids, es decir, la que tú habías puesto, la imagen del niño, tiene 11 años y bueno, y evidentemente ya
considerado pues súper seguido, tiene miles de seguidores, un fenómeno. Y ya se organizó un certamen de drag kids, es decir, de niños drag que tienen 8 o 9 años en Estados Unidos. Entonces hay que ver la exigencia que significa para niños así o para jóvenes así responder a este ideal de cumplir con el imperativo de, bueno, si ese es su deseo, que lo lleve adelante y que lo cumpla. Es decir, estamos ante una época de un imperativo superyoico que es un imperativo de goce, o sea, que cada cual puede gozar de la manera en que quiere. Y esto evidentemente tiene consecuencias muy importantes respecto a lo que es la realidad transgénero o queer en la infancia y en la adolescencia, como decía al principio. Frente a esto tenemos, con esto voy a concluir, artistas como Olimpia Bukakis, que es la última, que ha hecho un espectáculo que se llama Euforia de Género. En lugar de disforia de género, ya saben, euforia de género. Es un espectáculo que reúne investigación, danza, cabaret y lecturas, es decir, que no desconoce la importancia de la palabra y del discurso. Es un verdadero manifiesto político que asocia la política queer con los derechos de los inmigrantes y con políticas antidiscriminatorias. Ella, que es de origen australiano, que nació en un entorno súper machista y por lo tanto insoportable para ella, que tenía que usar la máscara de chico para poder presentarse, cuando conoció la teoría de la reencarnación lo tuvo claro, que ella que la persona que se reencarnó en ella se había equivocado. Y entonces ella estaba esperando poder reencarnarse en una mujer. Entonces, gracias el sufrimiento y la soledad que esto trajo consigo, la llevó a buscar ayuda, evidentemente, pero gracias a que hizo un trabajo analítico, hoy es el día que su profesión, su pasión, su arte, en lo que es evidentemente excepcional, es la realización de todo un trabajo personal en el que ella puede hacer público un semblante en el que trabajó en soledad y con muchísimas desgracias a través del tiempo. Es decir, que detrás de lo que ella presenta como el semblante o la máscara de una drag, hay una historia subjetiva y vinculada, por supuesto, a su infancia, a su familia, a su entorno particular y a su historia. Es decir, que hoy en día es el caso, como ella dice, que puede presentar esto y hacer de eso una profesión, pero ella se define como trans mujer no binaria. ¿Por qué? Porque de la misma manera que le interesan los vestidos, lo que se queda velado con un vestido, lo que no se sabe qué hay detrás, no se sabe qué hay más allá, y en ese sentido el vestido encarna algo del misterio, ella quiere conservar algo de ese misterio, algo de esa equivocidad, jugando con las telas y el vestido, que no se explicite lo que hay detrás, que se pueda seguir cultivando el misterio, cultivando el enigma, que finalmente es el mensaje más importante que ella nos presenta y en el cual coincidimos el psicoanálisis y el arte. Si hay algo a resguardar, a cuidar, es el enigma, qué es el deseo
y que es la sexualidad para cada quien, la singularidad de la solución y el respeto por los semblantes y también por la condición femenina, en este sentido que hablábamos antes, como algo que va más allá, como algo que lamentablemente cuando no se toma en consideración, no solo por parte de los hombres, también por parte de las mujeres, que hay una incertidumbre respecto a cómo habitar el semblante de la mujer. No hay una seguridad de cómo hacerlo, porque detrás del vestido, detrás del semblante, detrás de lo que cada uno da a ver, hay o no hay un sustento personal, subjetivo, que permite o no la presentación al mundo de ese semblante y la declaración del ser. Entonces, como dice Miller, hagamos un esfuerzo de poesía y conservemos la dimensión más allá de la identificación que hace presente la labor sublimatoria de la cultura y que hace presente cada mujer cuando reclama ser tratada en su singularidad. Algo que el psicoanálisis, por supuesto, toma muy en cuenta porque surgió de ahí. Muchas gracias. Bueno, sí, abrimos la conversación en la sala. No tenemos mucho tiempo porque parece ser que para las 9 menos 10 hay que cerrar el museo, nos acaban de decir. Entonces pasamos un poquito a los comentarios o preguntas, si alguien quiere decir algo. Lo que has dicho de que a nivel inconsciente el amor es engañoso, ¿no? Porque se cree que se ama a alguien algo y lo que se ama es algo que está más allá. Me ha aclarado mucho, como has dicho, que Freud en realidad definió el amor en relación a las pulsiones, ¿no? Parciales, vamos a decir, y me parecía muy claro lo que Freud llamaba los objetos pulsionales, es decir, que por eso no se sabe que se ama en el otro. Se trata de cernir algo de una imagen, es lo que he tratado de entender de lo que has dicho, que envuelve esa persona que creemos que amamos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando queremos definir por qué amamos a un otro, decimos, pues no sé qué amo en él, pero realmente lo que me gusta es su voz, su mirada, ¿no? Un poquito, si podrías desarrollar este concepto un poquito, porque me parece muy interesante, del amor como una imagen que esconde en realidad algo, ¿no? Que tiene que ver y que captura, como has mostrado también, a través un poco de los cuadros, que hay imágenes que capturan, pero yo diría que capturan también en la particularidad de cada uno, ¿no? ¿Podrías un poquito igual hablar de esto? Sí, la mancha que decía Lacan que nos mira, ¿no? La mancha que nos mira, que nos captura. Ese carácter, digamos, enigmático que tiene el amor también se presenta cuando se valora, por ejemplo, alguna elección de alguna persona. No sé qué le ha visto. O sea, hay algo como que no está en la apariencia, está más allá. Y entonces, la decepción amorosa normalmente tiene que ver con eso, con que la persona buscaba normalmente un reflejo narcisista en el encuentro con el otro, y el problema es que surge que si el amor no se puede independizar de la dimensión, como dices, de la satisfacción. Entonces, el problema va a ser cuando surge la satisfacción del otro, que eso no estaba contemplado en el principio. Al principio hay lo que se llama el flechazo, el enamoramiento, que Freud decía es una especie de captura libidinal, me olvido que tengo la pantalla, de captura libidinal, todo el interés libidinal se pasa al otro, que pasa a ser
la crítica, el sujeto se siente disminuido, se siente menos, se siente pobre, porque el amor está vinculado a la falta. Entonces, el que declara estar enamorado se declara en falta. Normal, y al principio es realmente cómo intentar acoplarse a la imagen que el otro ha colocado sobre nosotros. Porque no es solamente lo que se intenta obtener del otro, sino lo que se intenta brindar al otro. Es decir, tratar de pegarnos al vestido que el otro nos ha asignado. Entonces ese es el enamoramiento que está, como dice Freud, vinculado al ideal del yo, es decir, al ejercicio crítico. El sujeto se siente constantemente evaluado de si responde o no a las expectativas del otro. Es un momento, pero luego de ese momento de captura, ¿qué ocurre? Que empieza, como Lacan lo dice de una manera un poco brutal, dice, te amo, pero porque amo en ti algo más que tú, te mutilo. Es decir, empieza ya la parte menos agradable, ya el goce del otro, la satisfacción del otro ya no es tan interesante. Empieza a hacer cosas que no estaban en el programa, empieza la decepción. Y entonces, hay un tratado, el último tratado que se ha escrito sobre este tema, que lo hace Roland Barthes, que describe realmente este proceso de una manera excelente. Es decir, cuando se empieza a empañar la imagen, cuando empiezan las manchas en la imagen que se pensaba que era perfecta. Y entonces, evidentemente, si el sujeto es completamente ignorante de este modo de lazo, si el sujeto es ignorante de que el amor no lo es todo, que el amor tiende a ser uno, pero no se hace uno con el otro, tiende a la identificación, pero no se puede fundir uno con el otro, porque cada uno tiene su singularidad. Y el asunto es hasta qué punto se puede conservar el lazo más allá de la idealización inicial. Entonces, lo que dice Lacan, que el psicoanálisis, lo único que se ha demostrado es que el psicoanálisis tiene efecto sobre esto. Tiene efecto en el sentido de no degradar el amor. Porque Freud lo que describió es que la presencia incesante de un elemento que viene a empañar, que viene a manchar, etc., degrada el amor. Porque no se sabe efectivamente qué es lo que se está buscando ahí. Cuando el sujeto tiene una idea de lo que está buscando, es decir, que más allá de la imagen tiene una idea de lo que causa su elección, entonces deja un poco tranquilo al otro y se ocupa de sus cosas y sin pensar que es la panacea, pero hay un nuevo amor en el sentido de que, dice Lacan, el amor se vuelve más digno, porque el normal desarrollo de flechazo, enamoramiento, degradación, conduce a la indignidad, tanto muchas veces de la persona como de la pareja. Y entonces se desparrama, podemos decir, ante una persona ignorante de lo que está haciendo y de lo que causa su palabra y sus acciones, bueno, se desparrama en una destructividad, en un ataque al otro, lo que debería tener un lugar acotado en su subjetividad. Es decir, ¿de qué modo cada quien trata lo infernal que tiene dentro? Porque cada uno tiene una idea de esas cosas. Y el psicoanálisis vino como para alumbrar que
existe no solamente la dimensión de amor, existe también la dimensión del odio. Y de hecho Lacan inventó una nueva palabra que es enamoración, es decir, que en la misma palabra francesa se encuentra el haine, el odio. Es decir, no hay amor sin odio. ¿Qué quiere decir? Que más allá del amor existe el ataque al otro porque no responde a las expectativas, porque el sujeto no encuentra lo que cree que está buscando en el otro. Entonces, lo importante es cernir qué es lo que está buscando. Cuando alguien puede llegar a este punto, es un punto que permite una pacificación de la relación con los demás. Y esto se aprendió en la transferencia, porque curiosamente no hay análisis sin transferencia. Es decir, Freud se dio cuenta de la importancia que tenía en la operación de palabra que es el psicoanálisis, la relación que se establecía con él. Y entonces cuando una paciente pretendía abrazarlo, Freud le indicó que se contuviera y se preguntó, ¿pero esto a qué responde? Dice, ¿no será atribuible a mis encantos? Entonces se dio cuenta que el carácter de trampa narcisista que tiene el amor. Pero si solo nos quedamos con el carácter de trampa, entonces no hemos hecho mucha cosa. O sea, solamente es decir, el amor no sirve de nada, es un engaño, es un cuento chino. No, existe otra manera de amar que proviene de poder localizar efectivamente lo que tú decías. Es decir, cuando alguien tiene claro qué es lo que causa su orientación, qué es lo que condiciona sus elecciones. Y en este sentido, pues la experiencia analítica es una gran lección de qué es lo que se espera obtener del otro. Por eso Jacques Alain Miller dice, consejo a los analistas, saber callar el amor, saber silenciar el amor. El analista tiene que estar a salvo para que el otro pueda hacer ese recorrido, si no caería en la misma trampa, en fin. Pero se advierte el carácter operacional del amor en la transferencia. Hay una pregunta. Ya se puede. Muchas gracias, Vilma, por la enorme lección que nos has dado hoy también. Una pregunta, pero antes, no sé si hay tiempo. ¿Hay tiempo para responder o...? Sí. Sí, bueno, pues si la respuesta es breve, sí. Muchas gracias. Y por otra parte, como la mayoría sois mujeres, aparentemente, hombres estamos muy pocos, aparentemente hombres, no sé, igual preferís hablar vosotras. Si hay alguna voz, yo cedo, por la escasez de tiempo. Bueno, la pregunta. Pues... has comentado al principio, creo, el tema de la situación sexual o sexualidad, una de las formas de género y todas estas cosas en la infancia. En la infancia, desde pequeñitos, pues ya todo este tema que últimamente pues se está poniendo muy en boga el tratamiento de este asunto. Hay asociaciones que defienden, esta misma semana me parece que 60 o 70 madres o familiares están en huelga de hambre en Pamplona. En fin, no sé exactamente, no he leído la noticia, pero es con este motivo. En fin, ¿qué opinión puede haber desde el psicoanálisis, brevemente, claro, respecto a esta explosión, esta emergencia de movimiento que se pone en boga, que hay que llevar a las escuelas y todo esto, información? A ver, ¿hay algo positivo en todo esto, por tu parte, por favor?
Bueno, pienso que siempre que se trabaja en favor de la libertad hay algo positivo, por supuesto. El problema es que se ha tocado una zona de la subjetividad que no se puede legislar. Entonces, creo que la dificultad mayor está en ese punto. Es decir, ¿en qué medida se protegen las libertades con leyes, con una legislación adecuada a los principios de los democráticos y de los derechos de las personas? ¿En qué medida no todo se puede legislar? Y entonces me parece que el tener claro este punto hace que se respete la vida de los menores y su investigación, o que al menos pretendamos que sea así, porque muchas veces, en manos de especialistas, entre comillas, se precipita una decisión que el sujeto mismo ni siquiera lo tiene claro. Es decir, que los adultos toman a su cargo la decisión de la orientación o el género, el cambio de género. Entonces, me parece que desde el psicoanálisis podemos decir que es importante mantener el misterio del género para cada quien y que es importante dar un espacio para que cada quien pueda encontrar la solución que le conviene. Un espacio subjetivo, sin ninguna, porque el problema es que se salta un recorrido de indagación personal, de exploración personal, en favor de un protocolo, es decir, de lo que es igual para todos. Cuando en el caso de la sexualidad, en el caso del deseo y de la satisfacción humana de los seres hablantes, no se puede cumplir ninguna norma universal. No se puede decir esto vale para todos. Y como veíamos antes, son las mujeres las que históricamente han encarnado ese punto de vista de no universal, ese punto de vista de singularidad. Entonces, el momento apasionante que estamos viviendo, en el que tenemos que participar, la resolución de esto, de la buena manera, depende que podamos cuidar esos espacios de subjetividad para que cada quien pueda elegir y explorar sin los imperativos superyoicos que están presionando en un sentido o en otro. Entonces, eso es lo fundamental a tener en cuenta, me parece.